Del Santo Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en el Sermón de la Montaña no habla en futuro ni en condicional, no dice serán sal ni llegarán o podrán llegar a ser luz, sino que habla en presente. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Es decir, que no nos describe una meta lejana, sino que nos da la identidad de lo que ya somos. En el Sermón de la Montaña nos había dicho que somos los discípulos, pobres, perseguidos, hambrientos. Y aquí completa estas bienaventuranzas dándonos una misión en el mundo: ser sal y ser luz. El discípulo no empieza a ser sal o a ser luz cuando alcanza ya una madurez espiritual, cuando llega ya a la santidad, sino que es sal y es luz desde el momento en que acepta vivir las bienaventuranzas. Por eso estas palabras no son en verdad como un elogio que Jesús está haciendo, sino más bien una responsabilidad. Seguir a Cristo implica asumir una responsabilidad. Pero ¿por qué elige el Señor precisamente las figuras de la sal y la luz? Vamos a revisar un poquito qué era la sal y qué era la luz en el contexto de la cultura en la que Jesús vivió en esa época y cómo se entiende también bíblicamente. Por un lado, la sal tenía distintas funciones, tenía 4 funciones principales. En un sentido, conservaba los alimentos de la corrupción. Recordemos que en esa época no habían refrigeradoras, no se podía mantener la comida en frío, entonces la sal es lo que ayudaba a conservar la comida para que no se dañe. La segunda función era dar sabor a las comidas, función que hasta ahora sigue cumpliendo, ¿no? Es para lo que hoy en día usamos la sal. La tercera función era purificar heridas. Pensemos también una época en la que la medicina no estaba tan avanzada y no habían todos los medios, pues cuando las personas se lastimaban, con sal se purificaban las heridas. Claro que esto escuece, duele, arde. Y luego la sal, según el libro de los Números, sellaba las alianzas. Esto es lo que se llama el pacto de sal, es decir, que tenía también un sentido ritual. ¿Cómo se puede interpretar entonces todo esto? A nosotros nos cuesta un poquito porque nosotros, siendo personas del siglo XXI, solamente usamos la sal para salar. Entonces entendemos la metáfora solo respecto a esto de dar sabor. Pero pensemos que quienes escuchaban a Jesús entendían la sal en estas 4 funciones que acabamos de ver. Entonces ellos pudieron comprender el significado profundo de lo que Jesús les estaba diciendo. Dijimos, conservaba la corrupción de los alimentos. Es decir, que ser sal en medio del mundo es impedir que el mundo, un mundo que en tantos sentidos vemos que se está pudriendo, se descomponga. La sal da sabor, el sentido que hasta ahora entendemos. Y esa también es nuestra función, es dar sentido a lo que se vuelve insípido. Es recordar, a veces incluso de una manera incómoda, la fidelidad de Dios. La sal purifica las heridas, pero arde cuando entra en contacto con la herida. Y es que el discípulo de Cristo viene a ser así, incómodo en medio del mundo. Nosotros no estamos para complacer al mundo. Nosotros estamos para hacer esa sal, para purificar, aunque duela, porque purificamos por medio de Cristo, que es la verdad. Y la verdad muchas veces duele, más aún cuando toca la herida. Y Jesús lanza una advertencia severa. Si la sal pierde su sabor,
Es decir, si el discípulo conserva una apariencia externa de discípulo, conserva una apariencia de sal, pero ya no tiene sabor, ya no sirve para nada y termina siendo pisada. No se refiere aquí a ningún tipo de persecución o algo así. Al revés, es no haber respondido a esa responsabilidad dada, es haber perdido la propia identidad. Y podríamos decir, tal vez no tiene mucho sentido. Si es que alguien sabe algo de química, sabrá que la sal no puede perder su sabor. Pero lo que pasa es que en el contexto de la Palestina de ese tiempo, la sal no era completamente pura, no era fácil adquirir sal completamente pura. Entonces la mezclaban para que tenga un poco de sabor a sal, pero la mezclaban para que sea un polvo que sale. El problema era que en la medida en que se empezaba a diluir el cloruro de sodio, este polvo empezaba a quedar sin sabor, porque en realidad no era sal pura. Y cuando ya quedaba en este estado, no servía para nada de lo anterior que hemos dicho, se tiraba en los caminos, ahí tampoco las calles eran pavimentadas, entonces se tiraba en los caminos para que la gente la pise y se vayan creando los caminos. Pero era una sal que ya no era realmente sal. ¿Cómo podemos entender esto en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos entender lo que es ser sal pura, íntegros, llenos de Dios, versus ser discípulos a medias tintas? Tener un poco de sal, pero estar mezclado con otras cosas, estar mezclado con lo que el mundo ofrece. La sal pura no pierde su sabor. Y vamos al contexto de la luz, porque somos sal, pero también somos luz. Fijémonos en un detalle importante, y es que la luz no existe para sí misma, la luz no existe para ser mirada. Nadie mira la luz en sí, es más, nos cegamos cuando vemos la luz. La luz existe para iluminar otros objetos. Jesús usa una imagen doméstica muy concreta de esa época. Él dice, nadie enciende una lámpara para cubrirla con el selemín. El selemín era un recipiente generalmente de madera, como una caja sin tapa más o menos, que era para medir el grano, el barro, era un recipiente para medir generalmente el diezmo. Era un recipiente muy pesado, opaco, y poner una lámpara abajo no solo impediría que la luz de la lámpara se vea, sino que terminaría apagando la llama. Es algo absurdo. Con esta imagen Jesús lo que está mostrando es que la llama no puede ser sofocada, la fe no puede ser sofocada. La luz puede estar encendida, pero si la tapamos con el miedo, con la comodidad o con el deseo de no complicarnos la vida, estaríamos poniendo este selemín, esta caja de madera o de barro, encima para apagar esa luz. Una llama metida debajo de algo pesado como un selemín es una imagen contradictoria. El que se llama discípulo de Cristo, pero se tapa bajo su comodidad, bajo su miedo, bajo sus resistencias, bajo su rebeldía, es una imagen contradictoria. La vida del discípulo debe ser como esa llama, que tiene que ser puesta sobre el candelero para alumbrar. Debe ser visible, concreta, cotidiana. Pero ojo, no para exhibirse a uno mismo, porque la luz no está para ser vista por sí misma, sino para cumplir su función, para iluminar lo otro. Y veamos que este evangelio termina con Jesús hablando de las buenas obras. Dice, brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Es verdad, las obras se ven, pero al igual que la luz, no están para ser vistas por sí mismas. Así como la luz no está para contemplarse a sí misma, sino para iluminar a otro, nuestras buenas obras no están para iluminarnos a nosotros o para brillar por sí mismas, sino solamente para dar gloria al Padre. Por eso, cuando nuestras obras son auténticas, no terminan en nosotros mismos como discípulos, sino que conducen más allá de nosotros, conducen hacia Dios. Ser esa sal, dar sabor, purificar heridas,
evitar la corrupción de este mundo que se va pudriendo poco a poco. Implica siempre iluminar al único que es capaz de realizar todas estas opciones, que es el Padre. Jesús, tú eres mi paz. Jesús, tú eres mi luz. Jesús, tú eres el amor de mi vida, y a través tuyo consagro mi corazón a ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.